Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la expropiación. De la expropiación, ¿no es cierto?, ¿qué monto contabilizamos? Contabilizamos en el caso de la expropiación el valor de la indemnización que se pague al expropiado. La reasignación. Cuando existe reasignación, ¿cómo registramos, contabilizamos? Al valor libre que registren las especies en la entidad de origen, ¿ya? Tenemos que pedir el informe, cuánto contablemente está registrado, cuál es el valor libre que tiene ese bien al momento de ser traspasado. Ahora, respecto de los bienes donados, ¿ya? ¿Cómo contabilizamos? ¿A qué valor? Al valor razonable a la fecha de adquisición, ¿ya? Obviamente va a estar dado el valor razonable por el valor que se haya fijado en la donación, ¿cierto? Tendrá que haber algún convenio, algún contrato. Por arrendamiento financiero, contrato de concesión, ¿no es cierto? Bienes de uso incorporados por arrendamiento financiero, por ejemplo, ¿cuál es el arrendamiento financiero que pueden optar los municipios? ¿Alguien lo puede comentar? Por arrendamiento financiero tenemos el leasing, ¿cierto? Y respecto de eso también hay una norma especial que dice cómo se deben contabilizar aquellos bienes que se ingresan a través de la normativa del leasing. ¿Ya? Ya. Luego, la normativa específica de bienes de uso, que es la componentización. Para determinados activos, tales como edificaciones, buques, aeronaves, equipos de mayor complejidad, entre otros, cuyos componentes principales tengan costos significativos, la entidad deberá, si fuera practicable, reconocerlos separadamente, si estos últimos son sustituidos en intervalos regulares y tienen vidas útiles claramente diferentes de los activos a los que están relacionados. Y aquí, por ejemplo, dice, los terrenos, los edificios se contabilizan por separado, aunque hayan sido adquiridos en forma conjunta. ¿Ya? Eso ya lo hemos explicado en varias oportunidades. Ahora, cuando hablamos de los componentes principales, bueno, hablamos de los componentes principales cuando un edificio, por ejemplo, lo tenemos que valorizar en forma separada, lo que es el terreno y lo que es la edificación, pero también a lo mejor ese edificio tiene algo, un componente importante, que tiene un precio y tiene una vida útil diferente a lo que puede tener el edificio en sí. Y ahí nos podemos remitir a un ascensor, ¿cierto? El ascensor puede tener un valor bastante razonable, importante, pero tiene una vida útil diferente a lo que el edificio. Por lo tanto, en esos casos, yo voy a tener que llevar en forma separada esos bienes, ¿no es cierto?, que tienen un valor razonable diferente, importante, dentro del valor total del bien. Por lo tanto, en ese caso, voy a tener que tener separado el valor del terreno, el valor de la construcción, y además, si tengo un ascensor dentro del edificio, el valor que significa el ascensor. ¿Ya? ¿Qué son las erogaciones capitalizables respecto a los bienes de uso? Son los desembolsos posteriores al registro inicial del activo por concepto de reparaciones, mejoras y adiciones que aumentan en forma sustancial la vida útil del bien o incrementan su capacidad productiva y eficiencia original. Pasan a constituir incrementos del activo principal siempre y cuando su monto sea superior a las 3 unidades tributarias mensuales. En caso contrario, se registran como gasto. ¿Cierto? Aquí está la discriminación, la forma como, ¿no es cierto?, debemos registrar las erogaciones capitalizables. Cuando estas son superiores a 3 UTM, las vamos a activar. Cuando sean inferiores a las 3 UTM, las vamos a registrar como un gasto patrimonial. En los casos de reemplazo de elementos de un activo, el costo que ellos involucren se tratará como adquisición de un activo incorporado y una baja del valor contable del activo sustituido. Por ejemplo, en el caso de la sustitución de un ascensor, ¿cierto? Bueno, ahí cabría lo que estamos explicando acá, ¿no es cierto? En los casos de reemplazo de elementos de un activo, el costo que ello involucre se tratará como adquisición de un activo incorporado y una baja del valor contable del activo sustituido. Por lo tanto, se supone que el ascensor que está funcionando, que se echó a perder y que ahora lo voy a cambiar, tiene su valor, su registro independiente, por lo tanto, ese valor lo voy a tener que dar de baja y voy a tener que incorporar el nuevo activo, ¿no es cierto?, que se incorpora dentro del gran activo total. Si no es posible determinar el valor contable de la parte reemplazada, podrá utilizarse su precio actual de mercado depreciado. ¿Ya? Podemos utilizar el precio de mercado que tenga ese valor, obviamente depreciado
por el tiempo que haya pasado, o si es un bien nuevo, ya, sin uso, voy a asignarle en ese momento, ¿no es cierto?, de no ser al valor mercado, pero en ese momento le voy a asignar los años de vida útil para los efectos de ir determinando la depreciación mensual. Los costos incurridos en las reparaciones mayores, inspecciones periódicas que cumplan con el criterio del párrafo primero, se capitalizarán y se depreciarán hasta la próxima reparación o inspección, ¿cierto? Por eso que aquí cobra valor, ¿no es cierto?, el hecho de que ya no se hacen revalorización de los bienes, ¿ya? En forma permanente, ¿no es cierto?, en forma periódica, hay que ir revisando el valor de estos bienes y verificar, ¿no es cierto?, si en algún momento se producen los famosos deterioros. Los desembolsos por concepto de reparaciones menores deben contabilizarse como gastos patrimoniales. Se entiende por tales operaciones todas las acciones destinadas a conservar los bienes de uso en condiciones normales de funcionamiento, esto es, con la finalidad de restaurar o mantener los rendimientos económicos futuros o potenciales de servicio estimados originalmente para el activo. ¿Ya? ¿Cuál es su valorización posterior? ¿Qué se entiende por valorización posterior? Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de bienes de uso, se registra por su valor inicial, primero que nada, incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la depreciación acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor a lo largo de la vida útil. ¿Ya? Ese es el valorización posterior. Digamos, es el reconocimiento como activo, un elemento de bienes de uso que recibe un valor inicial incrementado por todas las erogaciones capitalizables. ¿Ya? Esa es como la valorización posterior. Acá tenemos un concepto que apareció dentro de la normativa del registro de bienes de uso, ¿cierto? Los bienes de patrimonio histórico, artístico y o cultural. ¿Qué comprenden? Tenemos el patrimonio cultural, que puede ser tangible o intangible. ¿Ya? Tangible puede ser un mueble, puede ser un inmueble, ¿no es cierto? Un mueble histórico, ¿no es cierto? Una pintura, una escultura, libros también, etc. E inmueble, monumentos, sitios históricos, monumentos públicos, conjuntos arquitectónicos, etc. ¿Ya? Eso se refiere a inmuebles. Y los intangibles no aplican normativa, ¿ya? De los intangibles no hay aplicación de normativa. Los bienes de patrimonio histórico, artístico, cultural. Yo creo que municipios algunos tendrán algunas especies, especialmente en los museos, ¿cierto? Museos municipales, ¿ya? Debieran tener algunos bienes patrimoniales, históricos, artísticos y culturales, ¿ya? Que aquí es importante saber cuál es su valor. Una vez agotado todas las posibilidades de valorización de los bienes, y si no es posible tener un valor fiable, según la norma general, estos serán objeto de registro de 1 peso, como valor simbólico, y se deberá mantener un inventario actualizado. Si se efectúan restauraciones o otras erogaciones capitalizables, estas incrementarán el valor del activo. ¿Ya? En la medida que, ¿no es cierto?, se vayan incrementando o se vayan haciendo reparaciones mayores de estos bienes, obviamente que va a variar el valor, ¿no es cierto?, de registro de estos bienes. Y esto tiene que ver con los bienes de patrimonio histórico, artístico y o cultural. Normativa específica de bienes de uso. ¿Qué es la depreciación? ¿Ya? La depreciación es la disminución regular del potencial del servicio de un bien de uso originada por su utilización, obsolescencia, regular o antigüedad del mismo. Esta disminución afecta el valor contable del activo y se efectúa mensual, no de norma, ¿no es cierto?, en función de la vida útil, para lo cual la Contraloría General dispone de una tabla referencial, sin perjuicio que la entidad podrá establecer formalmente su propia tabla de vida útil, en base a una metodología apropiada, ¿cierto? Que era lo que comentamos anteriormente respecto de la utilización o no utilización de la tabla referencial. Acá puede no utilizarse esta tabla referencial y cada entidad puede establecer formalmente su propia tabla de vida útil, obviamente basada en una metodología apropiada, ¿ya? Y que sea justificada. La depreciación de un activo comienza cuando está disponible para su uso, esto es, cuando se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la administración. La depreciación de un activo finaliza cuando éste sea dado de baja. Por tanto, la depreciación no cesa cuando el activo esté sin utilizar, ojo, cuando sea entregado como dato o se haya retirado del uso. ¿Ya? Sigue, ¿no es cierto?, proceso de depreciación.
Los bienes de uso sujetos a desgaste, cuyo costo se distribuye en relación a los años de utilización, deben depreciarse mediante la aplicación del método de cálculo constante o lineal. ¿Ya? La norma establece que puede establecerse como otros métodos de depreciación, pero aquí lo que están sugiriendo es que se utilice el método constante o lineal, ¿no es cierto? Por el periodo de vida útil dividido por el monto, ¿no es cierto?, del bien, del monto que tenga en el momento que haga el proceso de depreciación. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Qué pasa como ser si en el caso de como ser de un camión donado por el gobierno regional? ¿Ya? Supongamos se dona en enero de un año y ¿Ya? empieza a funcionar 15 días más y funciona todo ¿Ya? el año, pero el otro año se hace, por X motivo, el otro año se hace el traspaso a dominio municipal, ¿Ya? que por X motivo nos hicieron los trámites de hacer el traspaso legal al municipio. El ¿Ya? camión llega el año 1 al municipio, se utiliza todo, pero el año 2 hacen por X motivo no lo hacen al tiro y el año 2 recién hacen el trámite legal para que sea de dominio municipal, Claro, ¿cierto? hasta el momento no es Entonces, dominio municipal, claro. ya, En pero ese- ahí la depreciación empezaría de enero del año 1 o de enero del año 2 cuando se hace el traspaso, o sea, el dominio. a ver, en ese caso, no, desde el momento que se empezó a usar, obvio. Ya, O sí, sea, yo no sí, puedo, ¿no es cierto? Porque sería tergiversar el uso del bien, po, claro. independiente de las condiciones que haya estado entregado. Ya tiene un uso. Ya, y el año 2 cuando se contabilice, y debido a que ese año se hace se traspasa a dominio municipal, ya se Exacto. contabilizaría no solamente el activo, sino que una depreciación acumulada también. También por el ejercicio anterior, po, claro, porque ya hubo Claro, un uso. Ahora, ya. se podría deducir lo siguiente, ¿no es cierto? Que hasta ese momento, ¿quién es dueño del vehículo? ¿Quién es el Bueno, propietario? sí, O sea, mirándolo legal y jurídicamente, ¿quién es el dueño del vehículo el primer año? eh, yo me imagino que sigue siendo el gobierno regional. Correcto, porque no hay ningún documento que acredite que el dominio del bien, ¿no es cierto?, esté bajo la responsabilidad del municipio. A menos, pero tampoco podrían hacerlo porque tiene que existir una resolución, un documento en la cual conste, ¿no es cierto?, que transfiere el dominio y propiedad del bien, y con ese documento yo voy al registro civil y yo lo registro al nombre del municipio, ¿sí o no? Sí, ¿Cierto? Hasta ese ¿Mm? momento no es municipal, po. Y de hecho yo estaba Sí, pensando, ante esa situación podría existir un registro de responsabilidad del bien, ¿sí o no? ya, Porque hasta ese ya, momento no es de propiedad municipal, pues, es de propiedad del gobierno regional, ¿ya? Mientras correcto. no se oficialice la transferencia o la donación, ¿no es cierto? No es municipal. Sí, Pero sí, para los efectos administrativos de depreciación y todo lo demás, el vehículo ha funcionado un año, por lo tanto, en ese año hay un desgaste. Ya no es lo mismo que partir, ¿no es cierto?, como de cero, pero eso tiene que ver con un tema netamente administrativo nomás, ¿ya? correcto. Pero, Profesor, pero el pero vehículo, para sí, hacer el traspaso legalmente, hay que ir al registro civil, ¿cierto? correcto, registrarlo en nombre Ya, de la municipalidad, ¿ya? Y cuando y esté en nombre ahí, de la, ¿qué tipo de trámites ahí tendría que hacerse? generalmente, ¿por qué? Porque el gobierno regional cuando compra estos vehículos los compra en nombre del gobierno regional, ¿cierto? Sí, sí, Y en algunos casos, ¿ya? En la misma factura dice que se compra para la ilustre municipalidad de tanto. Bueno, ya, con ese documento se podría, ¿no es cierto?, registrar a nombre del municipio en el registro civil, ¿ya? Pero si nada dijera, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hay que hacer? El gobierno regional tiene que emitir una resolución en la cual le transfiere el dominio del bien, ¿ya? El dominio de este ya, vehículo. Con esa resolución, ¿no es cierto?, del gobierno regional, se va y se registra en este caso en el registro civil como propietario del municipio. ya. Profesor, Pero Y dígame. el registro civil, en ese caso, ¿qué tipo de documento emitiría ahí?
El Sí, certificado, pues, el certificado de dominio, una vez que lo acepta, ya, lo verifica, emite el La certificado de factura. dominio. ¿Ya? certificado de dominio, ya. Correcto. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Sí? Dígame. Sí, profesores, que acá en la municipalidad de Coyipulli igual no han llegado vehículos por donación. Entonces, como decía usted, efectivamente hay una resolución que dice, y como decía usted también en la factura, que nos entrega el gobierno regional lo que nosotros la pedimos. Con esa ¿Ya? factura dice efectivamente que es del gobierno regional y que se va a donar a la municipalidad de Para- Coyipulli. Y con esa misma factura es que nosotros le ingresamos de alguna forma al sistema de activos fijos, especificando que es efectivamente una donación. Y Correcto. claro, queda a nombre de la municipalidad, pero después cuando igual se saca el permiso de circulación, ahí ya parte como que es de la municipalidad. Claro, pero igual hay que hacer el trámite en el registro Claro, civil, ¿no es cierto? Porque es el único documento oficial que acredita dominio del bien, ¿ya? ya. Cuando queda registrado. Es como por Disculpe, ejemplo, ¿sí? si la colega podía repetir eso, que ella no hacían el trámite del certificado de dominio, pero cuando sacaban el permiso de circulación, Sale igual a nombre salía de el la nombre. municipalidad, Ah, sale a nombre igual de la de municipalidad. la Ya, municipalidad porque uno es quien está sacando de alguna forma el permiso de circulación. La ya, verdad es que nosotros, cuando nos llegó un vehículo así, nosotros pedimos la factura y venía en el convenio que era que es a nombre de que venía a nombre de la municipalidad. Y así fue la verdad que lo ingresamos al sistema de activos fijos. Ya, perfecto. Pero igual en forma paralela, igual hay que acreditarlo, ¿no es cierto?, el dominio con el registro que consta en el registro civil, ¿ya? Eso es súper importante. Independiente, Ya. por ejemplo, en la facturación, ¿no es cierto?, de igual forma, algunos gobiernos regionales le colocan, como decían antes, compran a nombre del gobierno regional para, ¿no es cierto?, la municipalidad respectiva. Pero, ¿cómo yo acredito el dominio? Cuando yo lo registro en el registro civil, ahí acredito dominio y el dominio me lo emite a través de un certificado que emite el registro civil que la municipalidad es dueña de tal vehículo. Porque si no hacen ese trámite, ¿no es cierto?, igual el vehículo está como acéfalo, no hay, digamos, no consta que sea el municipio el dueño del vehículo. ¿Por qué? Porque tienen que ser los entes fiscales, los entes públicos, que son ministros de fe, para, ¿no es cierto?, verificar que ese vehículo sí es municipal, ¿ya? Es lo mismo que cuando yo compro un vehículo, o sea, yo no me puedo quedar solamente con la factura. Si compro un vehículo 0 kilómetros, yo no me puedo quedar con la factura, que a través de la factura acredito o dominio. Tengo que registrarlo, ¿no es cierto?, en el registro civil, en el registro de vehículos motorizados a nivel nacional. Y eso con los documentos de respaldo respectivos, ¿ya? Entonces aquí hay como dos modalidades. Por un lado, ¿no es cierto?, en el evento que la factura diga que es para, si nada dice, ¿no es cierto?, se compra a nombre del gobierno regional, bueno, el gobierno regional tiene que emitir una resolución en la cual, ¿no es cierto?, le traspasa ese bien al municipio. Y con esa resolución tramitamos, ¿no es cierto?, el registro del vehículo en el registro civil e identificación. ¿Ya? Ya, seguimos. ¿Qué es lo que es la depreciación? Dijimos que es la disminución regular del potencial del servicio de un activo bien de uso originada por su utilización, obsolescencia regular o antigüedad del mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la vida útil? ¿Ya? Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por la entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. ¿Ya? Generalmente, ¿no es cierto?, el periodo de vida útil vamos a utilizar, ¿no es cierto?, puede ser la tabla referencial, como establecer una tabla propia de cada uno de los municipios, de acuerdo a sus características. ¿Qué es lo que es el importe recuperable? Es el mayor entre el valor razonable de un activo neto menos los costos necesarios para su venta y su valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso? El valor actual de los flujos efectivos futuros esperados a través de su utilización en el curso normal del negocio. ¿Ya? Con ustedes hicimos un ejercicio que ustedes dieron un control respecto justamente de este proceso. ¿Te acuerdan ustedes que determinamos que este valor, ¿no es cierto?, sirve para determinar el valor, el deterioro que pueda sufrir un bien mediante la comparación entre el valor
razonable, ¿no es cierto?, menos los costos de venta, comparado con el valor de uso. El mayor lo comparo con el valor libro. ¿Y cómo saco el valor libro? El valor libro está dado por el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. ¿Ya? ¿Hay dudas, consulta? ¿Qué es lo que es el valor residual? El valor es el monto estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del activo, después de deducir los costos estimados necesarios para su venta, si el activo hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. En el fondo, el valor residual es, podríamos señalarlo, ¿no es cierto?, que es como el valor que cada entidad le otorga a un bien cuando ya éste haya cumplido su vida útil. Ese es como el valor de rescate, el valor de venta, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Ya? Según la doctrina de la Contraloría, el valor de término de la vida útil es igual a 1. ¿Ya? Pero también yo puedo determinar, ¿no es cierto?, el valor residual de los bienes. Y acá tenemos la tablita, ¿ya? En la tabla referencial, ahí dice referencial de vida útil, no es obligatoria, no es determinante. Por lo tanto, igual puedo modificar la vida útil de las edificaciones, de las máquinas de equipo, los vehículos, etcétera. Quizás a lo mejor puedo conservar las edificaciones, pero a lo mejor puedo modificar los vehículos, ¿ya? Por cuanto lo que aparece acá en esta referencial no es lo que realmente ocurre con los vehículos de la municipalidad, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, vamos a tener que determinar, ¿no es cierto?, una tabla específica para el municipio respectivo. O simplemente, si esta tabla está acorde con los años de vida útil que se han generado durante los bienes, es totalmente aplicable. Pero hay que dejarlo establecido dentro de las normativas y los procedimientos que se van a aplicar respecto de la valorización y evaluación de los bienes del activo fijo. Norma específica de bienes de uso. Y aquí aparece el mentado concepto nuevo que habla del deterioro del valor. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el deterioro? El deterioro del valor es una pérdida en los beneficios económicos futuros o potencial de un servicio de un activo. ¿Ya? Es como el valor que pierde, ¿ya?, desde el punto de vista del beneficio económico que le puede reportar a la empresa o a la entidad. Adicional y diferente el reconocimiento anual de la pérdida por depreciación que se efectúa de manera excepcional. Esto no es periódico, no es constante. ¿Y en qué momento, no es cierto, yo reconozco el deterioro? Cuando yo presumo, ¿no es cierto?, que puede haberse generado un deterioro del activo. Dice el deterioro puede afectar a los activos no generadores de efectivo y a los activos no generadores de efectivo. Los que sí generan efectivo y los que no generan efectivo. El deterioro se debe contabilizar cuando el valor libro al activo excede en forma significativa su monto recuperable. ¿Ya? Obvio, porque si el valor libro, ¿no es cierto?, del activo es superior al valor recuperable, evidentemente que se produce, ¿no es cierto?, hay un deterioro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo quisiera vender ese bien, el activo, yo no voy a poder recuperar el valor que registra el libro, valor libro, va a ser un menor valor. Por lo tanto, esa es la diferencia del deterioro. Si el exceso es mayor a 15 unidades tributarias mensuales, se deberá pedir autorización a la Contraloría General de la República. O sea, estamos hablando de 15 UTMs. ¿Cuántos son 15 UTMs? Por 52.000. 50, 500 son como 52.000. 780.000 pesos, ¿cierto? ¿Ya? Cuando signifique ese monto superior a las 15 unidades tributarias mensuales, ¿no es cierto?, hay que pedir la autorización a la Contraloría para hacer el ajuste por deterioro. Esperemos un segundito.
Bueno, el valor del deterioro de un activo, ¿no es cierto? Tenemos el valor del libro y tenemos el importe del servicio recuperable y la pérdida por deterioro. ¿Ya? Eso me va a generar el deterioro. ¿Cuándo existe el deterioro? Cuando existen indicios de deterioro. ¿Ya? Por ejemplo, se evidencia de obsolescencia o deterioro físico. Si lo veo ya que está en malas condiciones, no sé, físicamente, yo puedo estimar que se ha presentado o estamos en presencia de un deterioro del activo. Cambios importantes en cuanto a su utilización durante el ejercicio o que se esperan en el corto plazo y que tengan una incidencia negativa. ¿Ya? Evidencia acreditada de una disminución del rendimiento del activo. ¿Ya? Interrupción de la construcción del activo antes de su puesta en condiciones de funcionamiento. ¿Ya? Cese o reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios. También puede mostrar un deterioro. Han tenido lugar durante el periodo o van a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos a largo plazo, con una incidencia adversa sobre la entidad, referente al entorno tecnológico, legal o de políticas gubernamentales, lo que ésta opera, y durante el periodo el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de uso normal. Ya también, ¿no es cierto?, se produce, en esos casos yo puedo, digamos, advertir algunos indicios de deterioro. Si el resultado de la evaluación determina que existan indicios de deterioro, este deberá ser reconocido, el cual se deberá registrar cuando el valor libro del activo exceda su monto recuperable, siempre que esta diferencia sea significativa. Si este valor es mayor, continuamos. Ya, entonces dijimos que existen indicios de deterioro, este deberá ser reconocido, ¿no es cierto?, el cual se producirá cuando el valor libro del activo exceda su monto recuperable, o sea, el valor libro, ¿no es cierto?, es mayor a lo que yo puedo recuperar por la venta, por ejemplo, de ese bien, ¿ya? Siempre que esta diferencia sea significativa. Si este valor es mayor a 15 unidades tributarias mensuales, se deberá solicitar autorización a la Contraloría para efectuar un ajuste por deterioro o una reversión de este. El deterioro de un activo se reconoce en una cuenta complementaria de activos y en los resultados del ejercicio separadamente de la depreciación. Los cargos por depreciación se ajustarán en los ejercicios futuros en función del nuevo valor contable revisado. ¿Ya? Aquí se utiliza una cuenta complementaria que se llama deterioros acumulados del activo fijo, de los bienes de edificación, etcétera, el apellido que corresponda y en los casos que corresponda de acuerdo a la nomenclatura del bien. Conozcamos las cuentas que intervienen, ¿ya? Primero que nada, el 1, que es activo, el grupo 2, ¿no es cierto?, que son los bienes de uso, que comprenden los bienes muebles e inmuebles de larga duración. El subgrupo 141, bienes de uso depreciable, comprende los bienes de uso muebles e inmuebles adquiridos con el ánimo de usarlos en las actividades institucionales que están sujetos a desgaste y cuyo costo se distribuye en relación a los años de utilización económica. Ejemplo, nosotros tenemos los vehículos, ¿ya? Tenemos los vehículos terrestres, los vehículos aéreos y los vehículos marítimos. El subgrupo, bienes de uso no depreciable, que comprende los bienes de uso que por su naturaleza no sufren disminución en su valor por desgaste y que pueden estar sujetos a deterioro. Por ejemplo, ¿qué bienes podrían, bienes de uso no depreciable, pero que podrían sufrir deterioro? Alguien que me lo comente. ¿Qué bienes? Terrenos. Escucho, hay un micrófono abierto, ¿sí? Terrenos, profesor.
terreno, ¿no es cierto? Terreno puede sufrir, ¿por qué podría sufrir un deterioro el terreno? Si yo lo tengo registrado en 100, pero si te lo voy a vender, me pagan 80. ¿Por qué puede producirse un deterioro, especialmente en los terrenos? ¿Algún ejemplo? ¿Le podrá haber pasado a algún municipio en alguna zona? Si se genera una baja en el avalúo fiscal, profesor. No necesariamente, porque el avalúo fiscal está determinado en forma técnica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿cuándo se podría? Claro, porque generalmente el avalúo fiscal, como digo, está determinado en forma técnica, no tiene otro fin, y generalmente está bajo lo que es el valor comercial o el valor realizable. Bueno, un terreno puede sufrir variaciones o deterioro cuando tiene cierto valor, pero resulta que podría cambiarse el uso del suelo de ese terreno, ¿cierto? Que se transforma, en vez de ser un terreno, ¿no es cierto?, habitacional, podría transformarse el entorno de mi terreno que esté ubicado en cierto sector en un terreno industrial, ¿ya? Que si lo miro desde el punto de vista habitacional, obviamente que me va a sufrir un deterioro. ¿Por qué? Porque lo más probable es que alrededor de mi espacio, de mi terreno, se vayan a instalar industrias, ya en circunstancias que mi terreno está destinado a sector habitacional. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a producir un deterioro en el terreno, por cuanto va a perder la plusvalía que tenía originalmente, ¿ya? No sé si me explico, ¿ya? Tiene que ver un poco con eso, o simplemente alguien explicaba por ahí que al lado de mi terreno instalen un vertedero, por ejemplo, ¿ya? Que se autorice un vertedero, está dentro de toda la normativa, ¿no es cierto? Por lo tanto, se me instala el vertedero al lado de mi terreno. Obviamente que mi terreno pierde plusvalía y obviamente que va a perder valor comercial, ¿ya? Y las del deterioro. ¿Qué cuentas se utilizan para el deterioro? ¿Ya? Acá tenemos la 148, que es deterioro acumulado de bienes de uso. Comprende el monto acumulado del deterioro por la pérdida en el potencial de servicio futuro del bien adicional y diferente el reconocimiento anual de la pérdida por depreciación. ¿Ya? Ejemplo, y aquí aparece la cuenta, la 148.05, deterioro acumulado de vehículos. Esta cuenta tiene las mismas características que la cuenta de depreciación acumulada de bienes. ¿Ya? Por lo tanto, es complementaria de las cuentas de activos, como lo es la cuenta de depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero saber el valor libre, ¿no es cierto?, de un bien, lo tengo registrado en tanto, tengo que trabajarle la depreciación acumulada y también tengo que trabajarle el deterioro que ha sufrido ese bien y me va a dar el valor, ¿no es cierto?, el valor libre, que en teoría, ¿no es cierto?, debe acercarse mucho al valor de realización, ¿ya? Ahora, respecto de la depreciación y la depreciación acumulada, ¿no es cierto? Tenemos el subgrupo 149, que es depreciación acumulada de bienes de uso, que comprende el monto acumulado de la depreciación efectuada a los bienes de uso depreciable, infraestructura pública, bienes como datos, y el leasing en relación a los años de vida útil o potencial de servicio, ¿ya? Esa es la depreciación acumulada. ¿Qué cuenta utilizamos cuando se toma la depreciación y la tiramos a depreciación acumulada? ¿Cierto? Es la 149.05, depreciación acumulada vehículos, pero también podemos tener un nivel 2, es el nivel 1, tenemos un nivel 2, la 149.0501, depreciación acumulada de vehículos terrestres. O sea, aquí estamos clasificando en medio más específico qué tipo de vehículo es lo que estamos depreciando en forma anual, que es la depreciación acumulada de vehículos. ¿Ya? Y las cuentas de gastos patrimoniales, el subgrupo 56. Otros gastos patrimoniales comprenden los gastos no contemplados en las otras clasificaciones. El subgrupo 563, amortizaciones y otros ajustes, comprende los gastos producto de los ajustes o por el desgaste natural y adicional de los bienes. En la cuenta nivel 1 tenemos fluctuación de cambio, depreciación de bienes de uso depreciable, depreciación de infraestructura pública, depreciación de bienes de uso en leasing, depreciación de bienes en concesión, depreciación de propiedades de inversión y depreciación de activos biológicos.
¿ya? Y respecto de las amortizaciones, ¿ya? Tenemos la amortización de bienes intangibles, el deterioro de bienes de uso depreciable, el deterioro de infraestructura pública, el deterioro de bienes de uso en lice, y el deterioro de bienes de concesión, y el deterioro de bienes de patrimonio histórico, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, ambos códigos de cuenta, por un lado la depreciación y por otro lado el deterioro, ¿no es cierto? Ambas, ¿no es cierto?, son cuentas de resultado y son cuentas de gastos patrimoniales. ¿Por qué? Porque parten con el código 5 y el código 5, ¿no es cierto?, se refiere a los gastos patrimoniales, ¿ya? A ver, veamos algunos conceptos. ¿Qué nos resulta de esto? Dice, los bienes de uso son activos intangibles, muebles y inmuebles que controlan las municipalidades para su uso en producción y suministro de bienes y servicios, o para propósitos administrativos, o para arrendarlos a terceros en el caso de los bienes muebles. ¿Será verdadero esto o es falso? Falso. Falso, ¿Por qué es falso? porque los bienes de uso son tangibles. Correcto, ¿no es cierto? Los bienes de uso son activos intangibles, primero que nada. Y por otro lado también podemos decir que dice A que ver, sigan leyendo el contenido. no, es que dice que para propósito o para arrendarlos a terceros, está malo eso. Exacto, ¿no es cierto? Los usos Sí. que los intangibles no los arriendo para, o sea, no los tengo para arrendarlos a terceros, ¿ya? En el caso de los bienes muebles, sino que los tengo para el uso, ¿no es cierto?, institucional, ¿ya? Porque ahí ahí nos transformamos en otro tipo de actividad, digamos, una actividad comercial destinada a obtener ingresos para arrendamiento, ¿ya? En la 2, ¿no es cierto?, los terrenos y edificios se contabilizan por separado. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Es lo que hemos reiterado en forma repetitiva, que los bienes, ¿no es cierto?, los edificios, los bienes inmuebles, se contabilizan en forma separada entre los terrenos y los edificios. Dice, serán reconocidos como bienes de uso los bienes construidos en terrenos de terceros en el marco de un contrato de arrendamiento operativo o de un convenio de comodato que cumplan con lo establecido en esta norma. ¿Qué opinan? Verdadero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de que hay una por medio y que no se trabaja. Verdadero. Serán reconocidos como bienes de uso los bienes construidos en terrenos de tercero en el marco de un contrato de arrendamiento operativo o de un convenio de comodato y que cumplan con lo establecido en esta norma. Verdadero, profesor. Sí, podría ser verdadero. ¿Por qué? Porque estoy pensando, por ejemplo, el levantamiento de un container en un terreno particular, ¿cierto?, de un tercero, producto de un arrendamiento. Yo luego puedo, ¿no es cierto?, termino el contrato y yo puedo retirar esos bienes de ese terreno, ¿sí o no? Y van a seguir siendo de dominio municipal. ¿Ya? Ya. Después tenemos los bienes de uso recibidos en comodato. ¿Se incorporan a la cuenta de bienes de uso? Debiendo registrarse en cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. Hay cierta duda respecto. Verdadero también. Ahí te recuerdo. Los bienes de uso recibidos en comodato, ¿se incorporan a las cuentas de bienes de uso? A las Yo creo cuentas que de bienes de falso, uso no. No, Falso. falso. O sea, claro, es falso. Se debe registrar como una cuenta de responsabilidad. claro, ahí dice, debiendo registrarse en cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. Acuérdense que cuando nos entregan bienes en comodato, el municipio no tiene dominio ni propiedad sobre esos bienes, ¿ya? Por lo tanto, no se incorporan en las cuentas de bienes de uso. Sí se registran en cuentas de responsabilidad y derechos eventuales, ¿ya?
Ya, después en la 5 dice, en el costo de los activos se incluyen los intereses y otros costos en que incurran para financiar la adquisición del activo, debido a que estos son tratados como activos. ¿Cómo? ¿Verdadero o falso? Falso. Yo creo que es falso porque dijo que aplica siempre que sea superior a 3 UTM. Ya, 3 UTM ya, pero ¿por qué podría ser falso también? Porque para el costo solamente hay que sumar el costo del momento en que uno va a utilizar el activo. O sea, el terreno, alguna herramienta, Ya, pero los intereses o cómo se financió, eso no viene siendo parte del activo. O sea, del costo del activo. ¿cómo se tratarían, por ejemplo, los intereses que dice que se incluyan? Los intereses serían como gastos patrimoniales. Como gastos patrimoniales, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque aquí cambia el sentido. Esto tiene que ver con el financiamiento, ¿no es cierto?, de la compra seguramente de este activo, ¿ya? Que no tiene mucho que ver, no tiene que ver con el bien en sí de respecto de su funcionamiento, ¿ya? Que tiene otro tratamiento. Y de hecho aquí lo menciona que tiene que ver con gastos patrimoniales, ¿no es cierto? Son todos aquellos gastos que ocurren para financiar. Dice, el financiamiento no está contemplado como la formación del costo, ¿no es cierto?, del bien que voy a activar. ¿Ya? Ya, estaríamos bien hasta ahí. La NIC 31 habla de los activos intangibles. ¿Ya? El resultado de aprendizaje es interpretar las NIC que describe el tratamiento contable de los activos no monetarios y sin apariencia físico para que los usuarios de los estados financieros conozcan la inversión que la entidad tiene en sus activos intangibles. Contenido nombra sobre activos intangibles, concepto, control de un activo, reconocimiento. Activos intangibles adquiridos separadamente, activos intangibles generados internamente, valorización inicial, erogaciones capitalizables, valorización posterior, clasificación de los activos intangibles en función de su vida útil. Bueno, tiene las mismas características de los bienes de uso, ¿no es cierto? Muy parecido, ¿no es cierto?, en cuanto al control, al reconocimiento. Ahora, lo que pasa es que estos activos no se deprecian, sino que se amortizan. Y primero que nada, ¿no es cierto?, se incorporan ya dentro de los bienes del activo todos aquellos activos intangibles que tengan un monto igual o superior a ¿cuánto dijimos? Lo dijimos hace un rato atrás. ¿Alguien que me lo repita? 30 UTM. 30 UTM, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, la amortización del activo intangible con vida útil finita, ¿no es cierto? En esas condiciones lo vamos a amortizar. Amortización del activo intangible con vida útil indefinida, ¿ya? Disminución de activos intangibles, principales tipos de intangibles: sistemas de información, licencias computacionales, sitios web, patentes y derechos de autor, derecho a procesamiento de agua, ¿ya? Y la información a revelar respecto de estos registros contables. Profesor, ¿Sí? ¿Estamos listos? son las 17:16. Estaba esperando que terminara con esa PPT. Ya, vamos a llegar hasta acá para no seguirnos. Profesor, Dígame. me gustaría que aclarar, ¿se acuerda lo que conversamos el otro día? Que en el ¿Sobre? curso pasado hubo una confusión en el sentido que se dijo que se había ampliado el plazo para regularizar los activos bienes inmuebles. Sí, ya, a ver. Y varios alumnos dijeron que sí, pero eso no es correcto. No, sí. ¿Cuál es su nombre? Es Leu. ¿Cuál es su nombre de Lebu? Juan Fuentes. Parece que cuando usted habla por teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ahí Que yo aclaramos. tenía la duda respecto a eso. Sí, sí. Lo aclaramos, digamos, telefónicamente, pero lo vamos a aclarar oficialmente. Los únicos aplazamientos en términos de tener un mayor plazo para incorporar los bienes en el inventario, ¿no es cierto?, son los bienes nacionales de uso público. Respecto de los bienes inmuebles, se rigen por la norma general de incorporación de los bienes de uso. Eso para que nos quede claro. ¿Ya? Había una confusión, por lo tanto, queda aclarado ya que los bienes inmuebles hay que incorporarlos en el sistema contable de aquí al 31 de diciembre del año 2021, pero respecto de los bienes nacionales de uso público, existe una ampliación de plazo que está dado hasta el 31 de diciembre del año 2023.
¿Ya? Profesor, Sí, dígame. respecto a los bienes de uso público, sí hay que hacer hincapié que uno tiene que solicitar eso a Contraloría Regional, o sea, General de la República. Exacto, hay que solicitar el permiso para que la empleen el plazo. Eso pueden leerlo está en los instructivos, en los instructivos que ha mandado la Contraloría General respecto de el procedimiento de cómo se opera en función de la incorporación de los bienes nacionales de su público. ¿Ya? Así igual pueden compartir ustedes, a lo mejor si usted tiene a mano la resolución o el oficio, puede compartirlo con sus compañeros para que todos estén al tanto y puedan operar todos de la misma manera y no tengan inconvenientes posteriores. Nos encontramos, profesor, el viernes entonces. Viernes, ¿no es cierto?, en la segunda jornada. Sí. ¿Ya? Así Bueno. que muchas gracias y nos estamos viendo este viernes. Así que hasta Bueno. luego, estén muy bien. Buen Gracias. descanso para todos también. Gracias. Que agradece. Chao, profesor, gracias. Chao, profe, gracias. Ya, hasta luego, Hasta luego, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien, gracias.